Ok, les decía yo que, por ejemplo, en examen, yo podría decirles a ustedes, ingeniero, fíjense que tenemos un problema serio. Este pistón o la combustión de mi motor no está funcionando, pero ya revisé y el volumen está bien. Vamos. Entonces, ustedes como ingeniero, antes de darme una respuesta, lo que tendrían que ver es cuánto es el volumen específico. Entonces, ustedes lo primero que me tienen que preguntar a mí es, ¿cuánta masa necesito tener en este pistón para que la combustión sea correcta? ¿Y cuánto debe ser el volumen? Entonces yo le digo, mire, el volumen es este. Entonces usted verifica y dice, bueno, el volumen está bien, pero la masa que necesito son 2 kilogramos y usted solo está haciendo 1.5. ¿Cómo lo puedo ver yo? Con el volumen específico. Entonces usted dice, bueno, mire, usted necesita un volumen específico tal este. O sea, necesita que al dividir 2.5 dividido 2 es el volumen que necesita específico. Entonces necesito saber cuánta masa está entrando y la corrida del pistón. Una vez que tengamos eso, podemos hacerlo. Entonces, nuevamente, como ingeniero, no es tan importante solamente basarnos en un dato, es qué es lo que yo necesito dentro de ello. O dicho de otra manera, ¿verdad? Un segundo, por favor. Como algunos de ustedes que están por la clase industrial, es como que viniera yo y les dijera, miren, vamos a comprar una mega máquina, para hacer zapatos. Esta máquina yo la tengo hecha para que pueda hacer 100 zapatos en una hora. Entonces, esa es mi eficiencia que yo tengo en este sistema. Pero si yo solo puedo conseguir 100 suelas al día, quiere decir que por mucho que yo tenga esta máquina eficiente, realmente solo estoy produciendo 50 zapatos. Alguien puede decir, la máquina está mala o está produciendo mal. Entonces, no es el problema la máquina, el problema es lo que está entrando a la máquina, que está entrando que yo necesito 100 para producir 100, pero si estoy tratando en cuenta, solo está tratando 50. Lo mismo acá. Yo tengo un volumen de 2.5, pero en vez de entrar una masa de 2 kilogramos, solo está entrando 1.5. Entonces, el problema no es el volumen de esto, es la masa que está entrando. Y la masa que es, tal vez ¿cómo se llama? Tal vez los filtros que nosotros vamos a tener. Entonces, mucho ojo con eso, porque las preguntas de examen, eso es lo que busca siempre. Por eso les digo, pónganle atención que de ahora en adelante, cuando hagamos un análisis, no lo vamos a hacer en función solamente del volumen, sino lo vamos a hacer en función del volumen específico. Entonces, como decía su compañero, cuando hablamos de volumen de control, estamos hablando de un volumen, pero de ahora en adelante, como ya sabemos que existe otro término que se llama volumen específico, tenemos que ver si dentro de ese volumen estoy teniendo la cantidad de masa que yo necesito para que el elemento de máquina trabaje bien. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Muy buenas preguntas, estamos. Y esas son las cosas que vienen en examen. Estamos, la primera unidad. Y la segunda unidad ya van a ver que se necesita saber todo este proceso. Ok, veamos esta definición que se llama estado y equilibrio. También pongámosle atención porque viene en examen. Dice, todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición de un estado termodinámico. Entonces, ojo con esto. La palabra estado, la palabra es importante, estado. Dice, todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da el conjunto, ojo, de propiedades que describe por completo la condición de un estado del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, lo vamos a explicar de esta manera. Si ustedes vienen, supongan que tienen 2 recipientes acá. Yo les digo, mire, ingeniero, vamos a tener 2 recipientes acá. Entonces, le digo, esto va a tener agua, y esto va a tener vapor, por decir algo. Entonces, ustedes vienen y toman la presión, toman la temperatura, toman el volumen específico, toman el volumen, la masa, y así sucesivamente. Todas estas propiedades, esta y esta, todas esas propiedades
me definen un estado. Entonces yo puedo decir, mire, aquí lo que usted tiene es agua, está a una presión ambiental, una presión atmosférica, tiene una temperatura de tanto, tiene un volumen, entonces todas las condiciones que están aquí me determinan el estado en el cual se encuentra este lado de acá. Si usted tiene este mismo recipiente y tiene la presión, tiene la temperatura, tiene todo, mire, pero tiene un gas, entonces usted puede decir, aquí lo que tiene ya no es líquido, sino que tiene un gas, ya definimos el estado, pero ese gas está a esta presión, a esta temperatura, a este volumen y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que nosotros, para poder determinar un estado, necesitamos conocer todas las propiedades de ese estado. Dicho de otra manera, supónganse que yo vengo y tengo este recipiente acá. Vamos a tomar este recipiente que está acá. Y digo yo, miren, la temperatura de este recipiente está a 20 grados centígrados, está a esta presión, tiene esta masa, tiene este volumen. Y lo pongo a calentar. Entonces yo digo, aquí está en este estado. Lo caliento 5 minutos. Regreso de los 5 minutos, mi presión sigue igual, mi masa sigue igual, mi volumen sigue igual, pero mi temperatura ya no es de 20, sino que es de 25 grados centígrados. Entonces dice, la presión es igual, la masa es igual, el volumen es igual, todo lo que está aquí es igual, pero mi temperatura cambió. Como cambió mi temperatura, ya no estoy en este estado termodinámico, ya no estoy en el estado, estoy en otro estado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque todas las condiciones que tenían acá deberían, para poder estar y seguir en la misma condición, debe ser lo mismo. Si aquí cambia, miren, aquí cambió, creo que cambió la masa, la temperatura, aquí cambió. Miren el volumen, cambió. Como este volumen cambió, miren la masa sigue siendo igual, la temperatura sigue siendo igual, pero la masa cambió. Como cambió una propiedad, fíjense, dice estado 2. Lo voy a borrar acá para que lo veamos un segundo. Fíjense, aquí en el estado 1 tenemos 2 kilogramos, 20 grados centígrados y el volumen 1.5 metros cúbicos. Aquí dejamos y se abrió esto y subió. ¿Qué pasa? Tenemos la misma masa, miren, no hay problema. Tenemos la misma temperatura, no hay ningún problema, pero el volumen ya cambió. Como ya cambió, ya no estoy en el estado 1, sino que estoy en el estado 2. Porque estas propiedades ya me determinan otro estado termodinámico. O sea, todas estas propiedades que están aquí, lo llamamos estado 1. Y todas estas propiedades que están aquí, lo llamamos estado 2. De aquí cambió a este estado de aquí. ¿Qué cambió? Cambió el volumen. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de un estado termodinámico, estamos hablando de un conjunto de propiedades. Y todas esas propiedades determinan un estado termodinámico. Más adelante, cuando hablemos de líquido comprimido, vapor saturado, vapor sobrecalentado, cuando hablemos de esas condiciones, vamos a hablar de estado de vapor sobrecalentado. Por ejemplo, en aire acondicionado, vamos a hablar de líquido subenfriado y así sucesivamente. Pero sí es importante que de ahora en adelante, cuando hablemos de un estado, por favor, cuando hablemos de un estado, es esto que nosotros tenemos aquí con todas estas propiedades. Si una propiedad, si una o más propiedades cambian, automáticamente hay un cambio de estado. Estamos, mucho ojo con eso. Aquí, por ejemplo, un sistema cerrado dice, alcanza el equilibrio cuando se encuentra esto que nosotros vamos a tener acá. Fíjense en esta habitación, por decir algo, cuando hablemos de estado de equilibrio, cuando hablemos de estado de equilibrio, significa que no hay transferencia de energía y por lo tanto permanece en una condición estable en el tiempo. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablan de equilibrio, aquí dan el ejemplo, supónganse que nosotros tenemos una habitación y aquí, por ejemplo, hay una ventana. Si hay una ventana, está a 20 grados centígrados. Aquí no hay ventanas, aquí hay gente, computadoras y todo esto acá. Entonces, si vemos aquí, las temperaturas están cambiando. Con el tiempo, la naturaleza lo que busca es la estabilidad y busca que la habitación permanezca constante. Llega a 32 grados centígrados. Cuando la temperatura aquí es constante, quiere decir que ha encontrado un equilibrio.
Lo mismo pasa con esto que vamos a tener aquí. Si esto sube, cuando esto se detiene es porque ha encontrado un equilibrio, de alguna manera un balance de energía. La naturaleza siempre va a buscar el equilibrio. Es por eso que si nosotros, les decía yo anteriormente, si nosotros tenemos algo aquí así, esto está a 100 grados centígrados, estamos, y esto está a 70 grados centígrados, 70 grados centígrados, la naturaleza lo que va a buscar es entregarle energía a esto para que los dos lleguen al estado de equilibrio. Eso es lo que intenta la naturaleza. Siempre quiere buscar el equilibrio. Este que tiene más energía va a buscar darle darle energía a esto para que los dos lleguen al equilibrio. Supónganse que aquí llega a 80 y aquí llega a 80. Como los dos están en equilibrio, ya no hay transferencia de energía. Entonces la naturaleza siempre busca el equilibrio. Un segundo. Entonces la naturaleza lo que busca es el equilibrio. Y eso es lo que vamos a ver cuando veamos los ejercicios de ahora en adelante. Estamos, aquí habla de equilibrio, habla de equilibrio térmico, equilibrio mecánico. Equilibrio mecánico cuando estamos hablando de presión en el caso de nosotros, y equilibrio térmico con las temperaturas, equilibrio químico y así sucesivamente otros equilibrios. Estamos. Pero cuando hablamos de equilibrio ya conocemos la palabra. Pongan la atención, por favor. También es posible pregunta de examen. Estamos. Y que tenemos aquí, el postulado de estado. Esto es importantísimo. Estamos. De ahora en adelante no vamos a poder resolver un ejercicio si no conocemos esto que tenemos aquí. Y dice, el postulado de estado establece lo siguiente. Dice, el estado de un sistema compresible, esto ojo aquí. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos, o más debería de ser aquí, propiedades intensivas independientes. Vamos. Dice, el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos, o más, podría ser, pero pone dos propiedades que sean intensivas y sean independientes. ¿Qué quiere decir intensivas? Intensivas es que son independientes de la masa, o sea, que no dependen de la masa. ¿Cuáles son esas propiedades que nosotros vamos a ver? La temperatura, por decir algo, la presión. Son propiedades que vamos a ver. Para determinar un estado nos van a tener que dar la presión, la temperatura, o nos van a tener que dar la presión. O ahí nos pueden dar la densidad en un momento dado. ¿Estamos? E independiente, ¿qué quiere decir? Que una puede variar mientras la otra puede permanecer constante, o las dos pueden variar en el tiempo. Yo puedo tener un recipiente acá, tener la presión, por decir 20 psi, tener una presión de 20 psi, ¿estamos? Y tener este recipiente a 100 grados, a 500 grados Fahrenheit, por decir 500 grados Fahrenheit. Y quiere decir, estas dos propiedades me determinan el estado, pero yo puedo subir la presión y mantener la temperatura constante. O puedo aumentar la temperatura y mantener mi presión constante. O puedo cambiar la presión y la temperatura y no va a haber ningún problema. Entonces, el postulado de estado es lo que me dice que para poder determinar cualquier sistema termodinámico que yo tengo, necesito al menos dos propiedades que sean intensivas y sean independientes. Independiente significa que una no depende de la otra. La presión no depende de la temperatura, ni la temperatura depende de la presión. Sí dependen, ¿verdad? Pero vamos a ver, cuando hablemos del elemento de máquina, ¿estamos? Sí depende, la temperatura va a depender de la presión, ¿verdad? Pero no como un elemento de máquina, sino como una condición. Entonces, independiente es que una puede variar mientras la otra permanece constante. Es el postulado de estado. Dice, también esto que está aquí, el postulado de estado requiere que las dos propiedades específicas sean independientes para fijar el estado. Y son independientes si una de ellas puede variar mientras la otra permanece constante. Estamos, permanece constante. Mucho ojo con eso, estamos. Ok, si tienen alguna pregunta, me detienen, por favor. Ok,
procesos y ciclos. Todas estas son preguntas que las vamos a ver con ejercicios. Vamos. Dice, cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema se llama proceso. Ojo con esto. Vamos. Para que exista un proceso debe haber un cambio de estado. Lo vamos a ver acá con este ejercicio, con este que teníamos acá. Esto es lo que quiere decir. Estamos. Aquí está. Fíjense acá. Supónganse que vengo yo en el examen y les digo que tenemos este estado termodinámico. Tenemos este estado termodinámico. Y vengo yo 21 horas después, por decir algo, y les digo que sigue teniendo las mismas propiedades. Entonces dice, como en el tiempo T sub 1 tenía estas propiedades y en el tiempo T sub 2 siguen teniendo las mismas propiedades, quiere decir que sigo en el mismo estado. Y como sigo en el mismo estado, no ha habido un proceso, porque para que exista un proceso debe haber un cambio de estado. Entonces, veamos esto que nosotros tenemos acá. Supongamos que este es el estado, este es T sub 1. Vengo yo y digo, bueno, vamos a analizar. Agarro yo esto y digo, voy a analizar esto que tengo acá. Y esto va a ser en el tiempo T sub 1. Y este es el tiempo T sub 2. Vengo yo, tomo el tiempo y 30 minutos después regreso y miro, la masa es igual, la temperatura es igual, pero el volumen cambió. Quiere decir que había un estado que yo lo llamé 1 y ahora hay un estado que lo llamo 2. Quiere decir que aquí existe un proceso. Estamos, proceso. Y si ustedes lo miran, es como que ustedes hablaran de un proceso de manufactura. ¿Qué es un proceso de manufactura? Es que yo agarro un artículo y lo voy convirtiendo. Y cada vez yo tengo la suela y lo convierto en zapato. Ese es el proceso que yo sigo. Desde ahora en adelante, cuando hablemos de procesos, los procesos únicamente existen cuando hay cambios de estado. Y hay cambios de estado cuando una o más propiedades ha cambiado de un sistema cuando estoy haciendo el análisis. Entonces, eso es lo que dice la definición, que para que exista un proceso debe haber un cambio de estado. Mucho con eso. Vamos a ver. Dice, cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro, o sea, que cambié de un estado que estaba en equilibrio, cambió a otro, por un sistema se llama proceso. Y la serie de estados por las que pasa un sistema durante este proceso se llama trayectoria del proceso. Esto también es importante. Es importante. Y lo vamos a explicar con un ejercicio. Si nosotros venimos, supónganse que vengo yo y les digo, vamos a hacerlo, vamos a ver si encontramos un segundo. Quiero ver si encuentro algo. Oh, este pedazo acá. Vamos a ver. Supónganse que vengo yo y les digo, miren, yo tenía en un ejercicio de examen, supónganse que en el examen les digo yo, bueno, miren, tengo acá agua, vamos a tener, y aquí tenemos vapor. Entonces, vengo y les digo yo tenía aquí agua, y 2 horas después llegué a esto que estamos aquí a vapor. Si por cada hora que yo opero la estufa, por decir algo, esta estufa que yo tengo acá, yo gasto 100 lempiras. Por cada hora, gasto 100 lempiras. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto gasté ahí en todo ese proceso que nosotros tenemos ahí? Entonces, si lo hacemos linealmente, alguien podría decir, bueno, mire, pero como aquí se tardó, pues yo digo, por cada hora yo gano esto, ¿qué pasaría si yo agarro otro recipiente y hago el mismo proceso? Entonces, si yo vengo y hago este análisis sin ver la trayectoria, ¿qué pasa? Supónganse que esta persona, lo voy a hacer acá un segundo, supónganse que esta persona viene y dice, yo tengo agua en este proceso, tengo agua y lo empiezo a calentar. Vamos. Entonces, esta persona agarró este punto y lo empezó a calentar. Pero vino y tuvo una interrupción. Entonces dijo él, bueno, ¿sabe qué? Entonces no puedo dejar esto encendido porque puede pasar algo. Entonces lo voy a apagar. Entonces, después de 15 minutos, esta persona apagó la estufa. ¿Qué va a pasar? La temperatura empieza a disminuir y por lo tanto empieza a perder energía.
Vuelvo 15 minutos después y lo vuelvo a calentar. Entonces de aquí volví a calentarlo, seguí calentando. Regresé media hora después y se me presentó otro problema. Entonces apagué este proceso y ¿qué va a pasar? Se fue enfriando nuevamente, se fue enfriando y llegó hasta este punto. Luego volví y lo volví a calentar y ahora sí lo caliento hasta que llegue a este punto que está acá. Estamos, es totalmente distinto a que esta persona lo hubiera calentado de un solo. ¿Por qué? Porque aquí ganó energía el sistema, pero lo volvió a perder. Volvió a ganar energía el sistema y lo vuelve a perder. Y aquí volvió a ganar energía. Todo esto representa un balance de energía. No va a ser igual que lo hayamos hecho de un solo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesito saber la trayectoria que siguió de pasar de este punto que tengo aquí a pasar a este punto de acá. Necesito saber si fue de un solo, si fue por partes, si primero se calentó, se dejó enfriar, se volvió a calentar, se volvió a enfriar, se volvió a calentar y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, para poder determinar cuánta energía se gasta en un proceso, yo lo que necesito saber es la trayectoria que se siguió. ¿Estamos? No tanto el punto 1 ni el punto 2. No es tanto eso importante. Es importante, pero quiero saber si fue a través de esta trayectoria que estaba acá, a través de esta trayectoria que está acá, a través de esta trayectoria, o si seguí una trayectoria de esta manera. ¿Estamos? Entonces, yo necesito saber la trayectoria. No solamente necesito saber el punto inicial y el punto final, sino que necesito saber la trayectoria. Un ejercicio que puse yo en examen era de la siguiente manera. Estamos, agarramos todos los alumnos acá. Yo tenía acá, estábamos en el aula, les dije que todos salieran, agarramos una silla, estábamos en este punto, estaba la silla, todos salieron y regresaron y la silla estaba acá. La silla estaba acá. Los regresé al aula y les dije, si yo tengo que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, y les dije yo, mi fuerza que yo di fue de tantos newton, y la distancia de aquí a aquí son 5 metros, por favor determíneme el trabajo. Entonces la mayoría lo que empezó a hacer, bueno, agarró los 5 newton, y lo multiplicó por los 5 metros que teníamos de desplazamiento del punto 1 al punto 2. Pero como ingenieros, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿cómo se movió la silla de este punto a este punto que tengo acá? Porque si yo agarré la silla, la llevé a este punto de acá, la pasé acá, la llevé a este punto de acá, la pasé acá y hice esta trayectoria, el trabajo es totalmente distinto. Porque aunque la fuerza fue la misma, la trayectoria que yo seguí fue totalmente distinta. Entonces, como ingenieros, no solamente es ver esto que está acá y esto que está acá, el punto inicial y final, sino como ingeniero, primero que tienen que preguntarme es, dígame la trayectoria. Si no me da la trayectoria, yo no puedo determinar este valor que tengo acá. Por eso es importante que en cualquier ejercicio que nosotros hagamos o en cualquier diseño que hagamos, vamos a hablar qué trayectoria seguimos para llegar desde el punto 1 al punto 2 o del punto A al punto B. ¿Estamos? Entonces, es importante de ahora en adelante determinar la trayectoria. Entonces, lo vamos a ver, dice, cualquier cambio en un proceso de estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema se llama proceso. O sea, cuando hablamos de proceso significa que hay varios estados. Dos o más. Un proceso tiene que tener dos o más estados. Si solo hay un estado, no existe un proceso. Y para poder determinar ese proceso, necesito saber la trayectoria del proceso, para poder determinar cuánta energía se absorbió, cuánta energía se cedió. ¿Estamos? Entonces, no solamente es decir el estado inicial y final, sino que tenemos que hablar de la trayectoria. Nosotros, en termodinámica, en la clase, como la estamos viendo de la manera estadística, cuando ustedes lleven transferencia de calor, por decir algo, no sé si llevan transferencia de calor, pero si llevan transferencia de calor, se va a ver los procesos que ya no son procesos en cuasi equilibrio, sino que van a ser procesos matriciales. Pero para nosotros, en termodinámica 1, que solo nos piden de la manera clásica y no estadística,
vamos a asumir que todos los procesos que vamos a ver nosotros son procesos cuasi-estáticos o cuasi-equilibrio. Cuasi significa casi, ¿verdad? O sea, son procesos que son casi estáticos o procesos que los consideramos casi en equilibrio. Dicho de otra manera, lo voy a hacer con esto que vean. Fíjense en esta habitación que nosotros tenemos acá. Estamos en esta habitación. Aquí hay 20 grados centígrados, 23, 30, 35, 40 y 42. Si yo vengo y les digo, ¿cuál es la temperatura de la habitación? Ustedes para esto tendrían que tomar todas las temperaturas en las esquinas, en todos los lados de esto, hacer una matriz y llegar a un promedio. Estamos. Nosotros vamos a asumir que si tomamos la temperatura y estaba a 32, vamos a asumir que toda la habitación está a 32 grados centígrados. Estamos, y esos son procesos en cuasi equilibrio. Si nosotros venimos, agarramos una caldera y decimos, esta caldera, el vapor está saliendo a 300 psi, por decir algo, vamos a asumir de ahora en adelante que estos 300 psi se mantienen sin cambio dentro de este elemento. Estamos, que no es cierto. Estamos, deberíamos hacerlo, deberíamos ver un rango y más o menos ver una tendencia del comportamiento de esto. Pero en termo 1, lo que nos pide es, vamos a asumir que este proceso es estático. Quiere decir que no va a cambiar esta presión. No va a cambiar la presión. Entonces, de ahora en adelante, los ejercicios que vamos a resolver son procesos cuasi estáticos o cuasi equilibrio. Por favor, vamos a tener esos procesos. Estamos. Procesos cuasi estáticos o cuasi equilibrios. Ok, vamos a ver qué más hay acá. No, solamente eso. Dice, un proceso de este tipo puede considerarse lo suficientemente lento como para que el sistema pueda ajustarse internamente, de modo que las propiedades de una de sus partes no cambien rápidamente. Dicho de otra manera, aquí está, creo. Dicho de otra manera, por ejemplo, si usted tiene este pistón, no sé si ustedes alguna vez inflaron una llanta de una bicicleta con unas de esas bombas que tenían como un tubo. Si ustedes hacían y comprimen el aire, si ustedes comprimen el aire, ¿qué es lo que va a pasar? Este aire tiene que perder energía porque se va a comprimir. Entonces la naturaleza dice, como usted está comprimiendo, está ganando presión, debe de perder temperatura. Entonces si tocamos esto de acá, esto está caliente, se va a volver caliente. Porque la naturaleza dice, si aquí tenía una presión y ahora está aumentando, debe de perder otra forma de energía, que pierde temperatura. Pero los procesos en cuasi equilibrio, lo que haríamos es, este pistón lo movemos un poquito más abajo, lentamente, y que hacemos que la presión sea tan pequeña, la variación, que la temperatura no va a cambiar. Lo dejamos reposar, luego volvemos a apretar un poquito más, y así sucesivamente lo vamos bajando tan lentamente este proceso, que aquí el cambio de temperatura va a ser bien pequeño. Entonces, por ahí, eso lo vamos a considerar procesos en cuasi equilibrio. Estamos en cuasi equilibrio. ¿Qué más tenemos? Procesos de flujo estable, procesos estacionarios. Los términos estable y uniforme. Aquí también pongan la atención a esto. Dice, los términos estables y uniformes. Y dice lo siguiente. Se usa con frecuencia en ingeniería y es importante comprender claramente sus significados. Estacionarios, ojo, estacionarios significa que no hay cambio con el tiempo. Estamos, en su contrario, no estacionario o transitorio significa que sí hay cambio. Y uniforme significa ningún cambio con la ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablemos de flujo estable, estamos, significa que no cambia en el tiempo. Si el flujo que está entrando acá y el que está saliendo es estable, quiere decir que en todo el tiempo que yo opere acá, siempre va a permanecer sin cambio el volumen. Cuando yo hablo de uniforme, significa que en esta región es uniforme, no hay ningún cambio, o en esta región no hay ningún cambio. Entonces, uniforme lo vamos a hablar con la ubicación, estamos cuando hablemos de la ubicación, y estable cuando hablemos en función del tiempo. Si yo digo, vamos a ver nosotros
estados estables y estados uniformes. Entonces, si hablo de estados estables, significa que no hay cambio en el tiempo. Y si hablo de estados uniformes, significa que en la ubicación que estoy tomando, no hay cambio del volumen que yo esté analizando. Ok. Y aquí llegamos, con esto terminamos, que lo que es la ley cero de la termodinámica. Ojo a esta, porque también la vamos a, es pregunta que se va a analizar en el examen. Dice lo siguiente, quiero que le entiendan a esto, y bien sencillo. La ley cero de la termodinámica parte de este concepto que es súper sencillo. Dice, la ley cero de la termodinámica establece que si dos, o más, puede ser, si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Es como la transitividad cuando nosotros mirábamos la ley de conjuntos que mirábamos nosotros. ¿Verdad? Lo que dice es lo siguiente. Si yo vengo y tengo, supónganse que tengo tres sistemas termodinámicos. Este está a 90 grados centígrados, este está a 90 grados centígrados y este está a 90 grados centígrados. Eso es lo que dice. Si estos dos están en equilibrio térmico con este, quiere decir que los tres están en equilibrio térmico. Sencillo, pero vamos a ver que ayuda a resolver varios ejercicios. Entonces lo que dice es, establece que si estos dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, quiere decir que equilibrio térmico, tengo igual temperatura, no hay transferencia de energía ni de este ni de este. Con un tercero, está en equilibrio térmico con esto, los tres están en equilibrio térmico entre sí. ¿Estamos? Y ojo con esto, aquí lo hubiera subrayado, lo vamos a subrayar, vamos a poner acá como subrayado. Ojo con esto, dice, dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura de temperatura, incluso si no están en contacto. Ojo con esto. Vamos, mucho ojo con esto. Dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma temperatura, incluso si no están en contacto. Si yo les dijera, tengo esto a 90 grados centígrados y tengo este a 90, entonces dice, como ambos están a la misma lectura de temperatura, los dos están en equilibrio térmico, pero no están en contacto. ¿Cómo lo puedo saber? Si yo los pongo en contacto, como los dos están en equilibrio, la naturaleza no busca ni dar ni entregar energía. Acuérdense que la naturaleza lo que busca es el equilibrio termodinámico. O sea, siempre va a buscar el equilibrio. Y ese es un sine qua non de la termodinámica y de la naturaleza, buscar el equilibrio térmico entre ellos. Ok, preguntas. Ok, solo vamos a terminar con esto, por favor. Solo con esto terminamos, para aprovechar los 5 minutos que nos quedan. Nosotros, en termodinámica, vamos a usar, ustedes ya han utilizado dos escalas de temperatura. Han utilizado los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Ya hemos trabajado ejercicios tanto en termodinámica, mecánica, en otros hemos trabajado con esos dos sistemas de temperatura. Los grados centígrados y los grados Celsius y los grados Fahrenheit. ¿Estamos? Ahora, hay una escala de temperatura que es la escala de temperatura de grados Kelvin, que es el cero absoluto y el ranking. El grados Kelvin, estamos hablando, cuando hablemos de grado Kelvin, estamos hablando de las temperaturas en el sistema internacional. Y cuando estemos hablando del ranking, estamos hablando del sistema inglés. Esa es la única diferencia. Pero vamos a trabajar con estas dos escalas de temperatura, los grados Kelvin, y vamos a trabajar con los grados ranking, dependiendo de qué sistema de unidades nosotros estemos utilizando. Y para eso vamos a utilizar estas dos fórmulas. Vamos a utilizar estas dos fórmulas que tenemos acá. Dice que los grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273.15. Y los grados ranking es igual a la temperatura en grados Fahrenheit
más 459.67. Estas dos fórmulas las vamos a utilizar ahí cuando hagamos la conversión. Los grados Kelvin es la temperatura del cero absoluto que vamos a tener. Estamos cuando tengamos el cero absoluto vacío, pero más vamos a trabajar con los grados Rankine. Estamos en el sistema inglés, pero cualquiera de ellas dos tenemos que tenerla a mano por si existe alguna pregunta. Estamos de examen. Ok. Vamos a ver si con esto vamos a terminar el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Solo nos quedan 3 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto? Ok. Si no, lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase es, vamos a ver, la próxima clase es asincrónica, ya habíamos dicho.